Vale, pues empezamos ahora con el legionario romano. Bueno, iba a hacer una introducción, pero la mayoría, como habéis estado, pues es un poco de lo que las invenciones, y que es un poco inspirado también en ese mundo de las películas romanas, esos faldequines inventados que nunca existieron, muñequeras, esas especie de caligaes altas, y bueno, es la misma imagen que antes, que hablábamos de las muñequeras que vienen de Hollywood, ¿no? Y también tiene mucha influencia, sobre todo aquí en España, lo que son la Semana Santa. Es que en Semana Santa siempre van este tipo de no sé cómo les llaman, tienen un nombre, ¿no? Esta gente, no recuerdo ahora mismo, que empezaron a reproducir los romanos, pues como lo veían en los retablos y en las esculturas. Entonces hacían estas reproducciones de Semana Santa, pues con esas corazas brillosas, con esas plumas, bueno, también, como veis, todo inventado, llegamos incluso a estas faldequines que están inspirados en lo que llamaban los romanos, pero que también nunca existieron, y menos en época de guerras cántabras, que no se llamaban faldequines, o las famosas túnicas con mangas, con esas pasamanerías, que tampoco es totalmente inventado, y no digamos ya de estas botas, o estas otras, o estas espadas que también que no tienen ningún tipo de base. Y también en época de guerras, la famosa lorica segmentata, que de momento no tenemos ninguna segmentata de época de guerras cántabras. La primera segmentata que se ha encontrado es la de la batalla de Teutoburgo, que es una batalla que es justo después de guerras, pero anterior a esa no aparece en ningún sitio. Bueno, con las legiones vamos a hacer una especie de consideraciones previas antes de hablar, y es que tenemos un problema, que es que hay muchísimos datos para saber cómo eran los legionarios romanos a partir del siglo I, o sea, en época imperial, pero de época, digamos, de guerras hay poquísimos datos, Hay muy pocos datos para poder hacer una reconstrucción, pero aún así hay muchísimos más, infinitos más, que para poder hacer la reconstrucción de un cántabro, con lo cual sí que podemos hacer una reproducción fidedigna de cómo sería un legionario romano en época de guerras cántabras. Una de las cosas que sí me gustaría señalar es que hay un señor que se llama Mario, que hace una reforma en el ejército romano, que hace, digamos, el ejército romano imperial, que es, digamos, hace una serie de reformas, y lo que hace es casi siempre equipar a esos legionarios, les va a dar, pues, ciertos tipos de armas, cierto tipo de vestimentas, pero eso no quiere decir que vayan uniformados. El concepto de uniformidad es una cosa, pues, que es bastante reciente, especialmente de época napoleónica. En esta época no había uniformes, o sea, el poner una legión todos exactamente iguales no es algo histórico. Bueno, esta es una ilustración de Eduardo Peralta y con esta otra recreación de Pablo Ulterial, que es muy buena, donde se representa cómo debe ser la imagen de un legionario de época de guerras cántabras. Vemos los tipos de cascos, que luego hablaremos en concreto de ellos, que este sería el tipo de cascos que se utilizaba aquí, el tipo de Ungenum. Esas espadas largas, que como veis no se parecen nada al gladius que lleva la mayoría, que es un gladius recto. Ese gladius recto es más posterior, y este tipo de pugios. Esto es un mosaico que está en Palestrina, y que, como veis, aparecen representados legionarios. Veis que van cada uno de un color, ¿lo veis? Este lleva una túnica blanca, este lleva una roja, este una tipo azul, una verde, Es decir, que lo que es la uniformidad que vemos hoy en día, pues no era tan en el ejército romano. Todos iban como querían. Normalmente llevan casi todos tejidos claros, de lino crudo, que es lo más barato, o de lana cruda también, pero el que podía permitírselo, pues se lo teñía. Bueno, aquí tenemos una imagen, que es el altar de Domitius Aenorabus, está conservado en el Louvre. Es un poco anterior a guerras, es, digamos, de finales del siglo II, principios del siglo I antes de Cristo, y vemos también esos legionarios que van con cota de malla, unos escudos ovalados largos, con una espina central y un humbo alargado, y muchos de ellos llevan estos cascos con cimeras. Bueno, ¿qué sabemos de las prendas textiles de los romanos?
lo principal, que es, bueno, llevan una especie de calzoncillo, pero no vamos a hablar del calzoncillo, que es la túnica. La túnica romana es una cosa que yo también al principio se decía que las túnicas llevaban mangas, pero ya sabemos hoy en día que no, que es una cosa muy similar a las túnicas que os enseñé antes de los germanos, lo que pasa es que un poco más largas. Bueno, son túnicas que pueden estar hechas de diferentes tramas, en espiga, en rombos, y de varios tonos, sobre todo naturales, pero también pues teñidos pues con hierba pastel, en rojos, en amarillos, en verdes, en azules. Por ejemplo, mira, tenemos una túnica conservada, es un poco posterior a la época de guerras, de 135 más o menos después de Cristo, y que apareció en un yacimiento en Israel. Veis que es una túnica rectangular y que lleva dos líneas de arriba abajo. Está hecha de lana. Principalmente lo hacían de lana. La lana hoy en día pues, solemos huir de ella porque pica, nos da calor, pero en esta época había lanas muy finas que no picaban y de muchísima calidad. Además la lana es bastante más resistente que otros tejidos. Por ejemplo, aquí veis esta sería un trocito de tela que lleva un clavi de color rojo. Una de las cosas también de las túnicas romanas es que son muy amplias. Pueden ser así, bueno, a veces no tan amplias, un poco más cortas por aquí, pero son muy grandes. Son túnicas que cuando las atas pues dan este aspecto, pero vamos, que es un rectángulo como veis, con una abertura aquí, otra abertura donde las mangas y no tienen absolutamente nada más. Una túnica muy fácil de hacer. A veces pueden llevar con clavis. Los clavis son estas tiras que van de arriba abajo, de diferentes colores, en rojos, en azules, en colores, y los tonos de las túnicas pues también. Esta, por ejemplo, es de lino crudo. Y como veis, por ejemplo, en esta imagen que es de duendecillas, una túnica blanca con dos clavis, y ves que es exactamente un rectángulo. No tiene más. Bueno, aquí vemos diferentes formas de llevarlo. Otra prenda textil son las capas, que se llevan para abrigo. No es una prenda que se lleve constantemente. Llevar, por ejemplo, un sago habitualmente, pues es una cosa que solo se lleva cuando hace frío. Normalmente si estás combatiendo en Castilla, en la zona de Castilla, en pleno verano, pues seguramente no llevas el sago encima, porque te asas. Solo se llevaba, pues yo que sé, que llueve, pues te llevas el sago, si no, no. El sagún realmente es un rectángulo, es una manta que se lleva y se ata con una fíbula, igual que la que os enseñaba antes de los cántabros. No tiene más misterio, es como está atada aquí con la fíbula, y que a veces se puede llevar pues doblada. Se lleva doblada porque eso te permite hacerte una caperuza, que venían como estas que vemos aquí. Es una prenda que es bastante habitual. Este es una estatua de Augusto y ves que lleva uno puesto. Lo lleva aquí con una fíbula un poco más lujosa, pero lleva ese sago muy finito, veis incluso que tiene flecos, ¿lo veis? Es una prenda que es bastante habitual. No penséis que eso es algo que lo llevan solo los soldados, sino que pues, la gente más pudiente, es decir, el propio Augusto lleva también una especie de sago. Luego está la paénula, que la paénula es un sago, pero con capucha, ya un poco más hecho. La paénula, como veis, tiene un corte un poco más circular, y lo que se hace es añadirle esa capucha en un lateral, que es más o menos esto que vemos aquí. Es una prenda también que se utiliza bastante, sobre todo en los climas más fríos. Esta está muy bien porque te permite incluso poder luchar con ella. La otra es un poco más incómoda de llevar. Esta, como la llevas encima, no te hace falta quitártela para poder luchar. Simplemente lo que hacen es atársela aquí con unos broches o con una fíbula y ya no tiene más misterio. Otra prenda textil que usan los legionarios romanos es digamos una especie de bufanda que se llama focale, que tiene una función, no se lleva de adorno o fabricarte, sino porque tenían bastantes problemas con las carrilleras. Una carrillera que te está dando aquí constantemente al final te hace daño, y también por las cotas. Cuando eres una cota de malla tienes que llevar esa bufanda porque también te acaba erosionando la piel. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de ellas.
Hay una película, yo creo que es La Legión del Águila, donde sale esto mismo, ¿no? Uno que le hacía daño a él. Y le reconocen por eso. Sí, que le reconocen como romano porque tenía aquí la... Sí, sí. El textil se ata siempre con, como son rectángulos, cuando tienes que atarlo, pues lo atas con fíbulas. Hay unas fíbulas que son características de los romanos. Bueno, las fíbulas en omegas las utilizan también los cántabros y los romanos, pero este tipo de fíbulas, que aparecen muchos en los yacimientos aquí de época de guerras, que son la fíbula tipo Alesia, que es simplemente una plaquita que se le ha hecho un arco y se le pone una aguja, esta de aquí. Estas salen bastantes. Y luego están la saucisa, que es muy similar, pero más decorada. Estas aparecen muchísimas en todos los yacimientos legionarios. Es la fíbula legionaria por autonomasia. Y luego sandalias y botas. ¿Alguno sigue Twitter, Facebook y esas cosas? ¿No habéis visto la polémica que había ahora mismo ahí montada? Bueno, pues es Twitter, mirarlo. Hay un señor que se llama Isam Moreno, que ha entrevistado a un experto, que es el que está excavando el campamento romano de Vindolandia. Isam Moreno y este señor plantean que el legionario romano no usaba sandalias, sino que usaba botas. ¿Por qué lo dicen? Porque en el yacimiento de Vindolandia aparecen muchísimas botas y casi ninguna sandalia. Y esto seguramente es cierto en algunos lugares. Por ejemplo, en los climas donde hace mucho frío, lo normal es llevar botas. Pero seguramente en otros sitios también se llevan sandalias. De hecho, hay gente que lo que plantea es que en época de guerras cantas se llevan sandalias y que a partir del siglo I después de Cristo se van introduciendo las botas. Pero vamos, una cosa que está en discusión. Entrad en Twitter, poned sandalias y San Moreno y veréis que hay una lucha ahí. Si sandalias sí o sandalias no, botas sí o botas no, incluso tachuelas sí o tachuelas no. Bueno, lo que sí sabemos es que en el caso de las sandalias, esta es un fragmento de una escultura romana de una sandalia de una caligae, además de caballería, porque lleva aquí metido una espuela, no se ve, pero la lleva. Pero fijaros que tiene debajo una especie de interior de cuero, ¿lo veis? O sea, podéis llevar un calcetín o una protección de cuero. Aquí tenemos otras representaciones de la columna trajana, que aparecen legionarios con esas sandalias, o estas pinturas de Pompeya. Incluso tenemos esto es Comacchio. Comacchio es un barco de época de guerras cántabras que apareció ahí en Italia y que además apareció con muchos fragmentos de cuero. De hecho, hay un bolso que mucha gente lo reproduce, que es el bolso tipo Comacchio, que apareció en este barco. Bueno, pues aparecían también sandalias, caligaes, y esta en concreto llevaba dentro esto. ¿Lo veis? Es una especie de calcetín de cuero. Es decir, que las famosas caligae que vemos en todas las representaciones pueden ir con calcetines también. Incluso esto que vemos aquí es un relieve que está en el Vaticano, que aparece también en la sandalia, y en el interior vemos la representación de esa especie de calcetín. Es decir, los sozi, que se llama. Luego están las botas, que os hablaba antes de la polémica. Estas son botas, se han encontrado en bastantes yacimientos, especialmente en campamentos del norte, y que son botas que están preparadas pues para climas un poco más fríos. En realidad es como veis, es una caligae, pero que está cerrada. Veis incluso el mismo tipo de cierre con tiras. Bueno, hay varios tipos que se aproximan a época de guerras, que son estos que veis aquí. Es el tipo maíz, esta aparece en maíz, como veis es una bota cerrada, sin ningún tipo de decoración, con estas tiras igual que las caligae. Y luego están estas otras que aparecen en Vindolandia o en Castelfort, que es un poco como las que os enseñaba antes de los guerreros galaicos, que son muy similares. Es que lo único que hacen es llevan los cordones, cerrándolas por el lateral. Bueno, sobre las armaduras. Bueno, ¿qué armaduras se usaban en esta época? Principalmente es esta, la cota de malla. Es una cota de malla que está hecha con unas anillas remachadas, a veces también sin remachar, y que, como veis, casi no tienen mangas. Bueno, os aparecen bastantes piezas por aquí de estas cotas. No aparecen las cotas porque estas, como son hierros muy pequeñitos, acaban oxidando y no se conserva casi ninguna. Pero a veces sí que aparecen estas piezas de bronce que quedan como restos. Tenemos algunas, se me voy a poner el ejemplo que aparece también aquí
en algún campamento romano de este tipo, este cierre. Bueno, también se pueden utilizar lo que se llaman las cotas de escamas, que también nos aparecen en los yacimientos, que son muy bonitas, pero son carísimas, porque te cobran estas escamas para hacer la cota a precio de oro. Entonces, imaginaros hacerte una cota que tiene miles de escamas puestas y además se pierden bastantes. Bueno. Y normalmente debajo de las cotas de escamas, a veces también de las cotas de malla, no siempre, se llevan lo que son los armalis, que no deja de ser un acolchado interior pues para protegerte del rozamiento de la armadura. También suelen tener esta especie de tiras, que se llaman los pederugues, que sirven para protegerte también la zona que no tienes armadura. Cuando te dan un espadazo, como son tiras de lino o de lana acolchadas, pues impide que te corten en esa parte. Aquí tenemos diferentes ejemplos de este tipo de subarmalis. Bueno, cinturones. ¿Qué cinturones se usaban en época de guerras? Fijaros en esta estela, que es de un legionario romano, de un centurión, perdón, creo, que es Minucio Lolario, del año 42 a.C. Y me gustaría que os fijarais que lleva un cinturón sencillo, sin placas ni nada. Un cinturón de cuero, con una vía en D, y luego lleva un puñal aquí colgando atado con tiras. ¿Lo veis? Es el pugio que antes os decía, que copian a los celtíberos y a los pueblos del norte. Que normalmente ellos lo llevaban así, en esta posición. También lo pueden llevar aquí, pero también lo llevaban en esa posición colgado. Me gustaría también que os fijarais en el tipo de espada que lleva. Bueno, pues tenemos cinturones de esta época que son más o menos como esto que veis aquí. Veis que llevan unas hebillas en D muy sencillas y llevan este tipo de placas colocadas adornándolas. ¿Os acordáis de las placas de los cinturones cántabros? Pues exactamente igual. No eran tan diferentes unos de otros. Este sería un cinturón sencillo, simplemente se diferencia por esas hebillas en D, pero un cinturón no están hechos con el cuero grueso, sino que son con cuero más finito, que lo que hacen es coserlo por el medio y luego con esas costuras alrededor. Es decir, no son cueros gruesos, son cinturones de cuero fino. A veces se encuentran algunos y tienen dentro también a veces refuerzo de tela de lino. Este es el que antes os enseñaba, que no sabemos si es romano o cántabro, pero vamos, que es este tipo de cinturón. Como veis, muy decorado. Este es el que aparece en la Cueva de la Cerrosa, aparece en Amaya, aparece en la Loma y se me olvida uno. En Cilda me parece que hay otro. Bueno, como veis, bastantes ejemplos de placas de cinturón de este tipo aquí en Cantabria. Muy curiosas porque tiene dos tipos. Esto que ves en el fondo es cobre, con lo cual le debían dar una especie de contraste. Placas de este tipo también aparecen en sitios muy lejanos. Esto es en Crimea, ahí en zona rusa de Ucrania. Me aparecen también este tipo de placas, las veis. Son también de esta época y sería más o menos esto que veis aquí. Cuando uno quiere llevar el cinturón, porque es un elemento, digamos, de prestigio en el legionario romano, y lo quieres llevar cuando no llevas la armadura puesta, pues si tienes la armadura se te caería, ¿no? Porque los cinturones están hechos para llevar el subarmalis y la armadura encima, con lo cual te van a quedar amplios. ¿Qué hacen? Pues ponen una cosa que se llama fascia ventralis, que no es más que una tira de tela pues para dar cuerpo, que es esto que veis aquí. Bueno, ¿cuál es el tipo de gladius que se usa en época de guerras? Hay muchos tipos de gladius, pero los gladius que se usaban aquí son gladius que se llaman gladius hispalenses, que es un gladius que se copia de la espada del Atene, que antes os enseñaba de los cántabros, que son esas espadas largas, lo único que tienen una característica común, que es que tienen una forma un poco, digamos, abusada. Bueno, estas son unas reproducciones que nos hicieron, hacen Ford para guerras cántabras, y es una copia exactas de las que se han encontrado por ahí. Aquí tenemos esta representación de este dibujo de Eduardo Peralta, donde vemos el único fragmento que tenemos de gladius que aparece en el campamento de la Loma, que es este que hay aquí, y este terminal de aquí de la parte de abajo.
Bueno, veis que es una espada que es un poco rara, ¿eh? No es recta, sino que está, digamos, un poco adelgazada por el centro. Se hace así porque es una espada que es muy larga, muy pesada, ¿eh? Con esto lo que se hace es aligerar el cuerpo. Aquí tenemos el original de una espada que ha aparecido. Veis que llevan un pomo característico como con 3 bolitas, ¿eh? Y esta espada pues apareció con parte de lo que es la vaina, ¿eh? Y esos elementos. Aquí tenemos un planteamiento, estas las que son aquí de guerras, ¿eh? O estas un poco más lujosas que son la reproducción de Pier Paolo Rusticus. Aquí tenemos las espadas que sabemos que son de esta cronología, no sé si las veis, ¿eh? Que nos movemos entre el 20 a.C., en esta época, son estas que veis aquí. Y esta es una imagen para que veáis esa evolución, ¿eh? De la espada romana, ¿eh? Es decir, la espada romana viene también de modelos un poco más cortos, se van alargando hasta llegar a el modelo que es el Gladius Hispaniense que vemos aquí, ¿eh? Y el pugio que os hablaba antes, ¿eh? El pugio es un elemento que los romanos lo copian de los pueblos del norte de la península ibérica, de los celtíberos y los pueblos del norte. ¿Han aparecido pugios aquí en Cantabria? Pues sí, tenemos varios, ¿eh? Esta es una ilustración de Dodo Peralta de los 2 tipos de pugio que aparecen, que está el bidiscoidal, que lleva aquí 2 discos, y luego hay otro que es como el bidiscoidal, pero lo cortan por aquí, ¿eh? Que es el modelo Titelberg, ¿eh? Que vemos aquí, este de aquí. Bueno, pues tenemos al menos 2, ¿eh? Tenemos este que apareció en Monte Hornedo, que está puesto en el museo, que es un pugio de estos que están cortados por arriba, y este es de la zona Astur, que es del campamento de Yagüezos, la foto es de Esperanza Martín, y como veis son estos pugios de pomo bidiscoidal, o de tipo Titelberg que vemos aquí. Hay noticias de que aparecieron hace años por un tío que iba con el detector, mogollón de pugios en un campamento romano del norte de Palencia, creo que es, o de Burgos. Pues bueno, estos pugios aparecieron y se perdieron. Con lo cual podemos saber muchísimo más de los pugios de guerras cántabras, pero los detectoristas tienen ese problema, que se quedan sus tesoros para sí. Bueno, ¿cómo sería? Que destruyen el yacimiento, sí. Bueno, esta sería una imagen más o menos, una reproducción de estos pugios de esta época, ¿eh? Es una cosa muy curiosa, porque cuando empiezas si alguien quiere comprar un pugio comercial por ahí por internet, no los hay. Los hay posteriores a guerras, pero nunca hay de época de guerras, ¿eh? Hay muy poca gente que los haga, ¿eh? Y estos son carísimos, pero bueno, ¿eh? Están muy bien hechos, ¿eh? ¿Lo veis aquí? Bueno, los cascos de época de guerras, ¿eh? ¿Cómo son? Bueno, pues aquí tenemos esta lámina donde veis un poco la cronología que tienen los cascos de esta época. El que sabemos que se utiliza con seguridad en época de guerras es este, que es el tipo... es un tipo mortefortino, ¿eh? Pero sin decoración. Es un tipo muy sencillo, ¿eh? Que es el tipo Bugenum, ¿eh? Que se llama, que es el que se utiliza en época de guerras. Seguramente este podría utilizarse, que es el que se utiliza en época de César, ¿eh? Los culus, que es muy parecido a este, pero sin el apéndice de arriba, o este que es el que lo copian a los galos, ¿eh? Estos que vemos aquí no sabemos ya si son de época de guerras, o seguramente es un poco posterior. Lo que si os fijáis que tienen una característica que son exactamente igual que los de arriba, lo único que les ponen un refuerzo aquí en la frente, ¿eh? No sabemos quién es el que le hace poner estos refuerzos, ¿eh? Pero eso tiene que ver con alguien que le está dando con algo en la cabeza, ¿eh? Seguramente a que llevar en este casco le daban con algo en la cabeza, seguramente se lo perforarían. Le ponen el refuerzo pues para impedir que les corten. ¿Fueron los cántabros que llevaban bipene? ¿Fueron los germanos también que utilizaban algún tipo de hacha? No sabemos, pero o fueron los germanos o fueron los cántabros. Unos u otros son los que obligan a los romanos a ponerle este refuerzo en el casco, ¿eh? Pero bueno, todos estos cascos serían válidos para época de guerras. Este es el tipo de Bugenum que os hablaba antes. Y como veis, hay muchísimos cascos, que este le lleva mucha gente, pero ya es muy posterior a guerras, casi 100 años después. Estos cascos que son ya más decorados, pues no pertenecen a época de guerras. Bueno, aquí tenéis un poco esa evolución, ¿no? Lo que sí sabemos es que muchos cascos iban decorados, ¿eh? Hay una legión que es la Quinta Laudae, que hay un grupo aquí en guerras, que se llama así porque se les reconocía porque los reclutaron entre los galos, ¿eh? Y se llama Laudae porque tenían los cascos decorados con plumas de alondra. La Laudae es alondra en latín, ¿eh?
Y aquí tenemos esta foto de Peralta, que es de una tumba que está en Roma, que es de alguien de la Legión Quinta Laude, que veis cómo tienen esas plumas decorando sus cascos. Es decir, la decoración con plumas es muy habitual en la mayoría de los cascos de los romanos. No solo de los centuriones y ópteos, que pueden llevar, digamos, esas características crestas, sino también con decoración en los cascos. Aquí tenemos una imagen de cómo serían romanos de esta época. Estos son de época cesariana, pero vamos, muy poco cambiarían aquí en época cantara. Las lanzas que llevaban, pues bueno, no solo llevaban el pilum, sino también que pueden llevar lanzas largas. De hecho, aparecen bastantes en campamentos romanos. Pero es el pilum pesado, el pilum ligero, estos aparecen bastante aquí en Cantabria. Aquí tenemos estas láminas de Eduardo Peralta, donde aparecen pues estos pilum característicos, estos de la Muela y Castronegro, como veis aquí. Incluso hay dos modelos. Ya veis que el pilum tiene el astil de madera, una parte que es de hierro, y luego tienen donde se conecta uno con otro una pieza rectangular, que es esta que vemos aquí, esta de aquí, ¿vale? Y unos pasadores. Bueno, pues aquí llevan un pasador sencillo, para asegurar la madera, y luego hay otros característicos que llevan como estas piezas que son aquí en forma de estrella. Estos aparecen en el campamento de Castronegro. Bueno. ¿Y los escudos? ¿Cómo son los escudos de época de guerras? No es el clásico escudo que todos conocemos rectangular y tipo teja, sino que en época de guerras los escudos son, digamos, tipo teja, pero ovalados, que es como estos que vemos aquí. Y normalmente llevan una espina central y llevan esta especie de humbos característicos. Solo hay un humbo que ha aparecido de época de guerras, que lo ha encontrado Esperanza Martín en el campamento de Yagüezos, en Asturias, y que es este que veis aquí. Es una foto muy mala porque está tomado de una conferencia que ella hay en el Museo de la Evolución Humana, pero bueno, podéis ver la forma exactamente de ese refuerzo del escudo. Conocemos escudos completos de esta época. Este es el escudo de Al-Fayum, que aparece ahí en, creo que es Egipto, y es un escudo que pareció completo, que veis que se parece bastante a estos que llevan aquí en el relieve del Louvre. Están hechos con tiras de madera superpuestas en diferentes direcciones y luego lo forraban pues con tela o con cuero. Algunos se podían poner solo con el humbo de madera, y otros que llevan humbos metálicos, como este de aquí. Esta es una reproducción que hace este chico, que es uno de los mayores especialistas en escudos, que es Sergio, que de Ars Scutae, y veis cómo ha hecho una reproducción muy fideligna de cómo sería ese escudo. Un escudo además que veis que tiene un sistema de sustentación, pues para no tenerlo que llevar siempre, digamos, sustentado de la manilla. También hay otros tipos de escudos, no solo son los escudos, digamos, ovalados y tipo teja, sino que también vemos escudos un poco extraños. Este es un relieve de estepa, que es más o menos también de esta época, que veis a unos legionarios que llevan cotas de malla. Este incluso lleva una especie de refuerzo, no es una cota de malla, sino que parece una especie de acolchado, y llevan escudos que son un poco rectangulares. Rectangulares, pero como en esa forma, digamos que no es rectangular, sino trapezoidal. Y hay una pieza que apareció a Eduardo Peralta en el campamento de la Loma, que es esto de aquí, que es un emmangue de un escudo, que es una pieza metálica, ¿lo veis? Sería la parte interna del escudo. Bueno. Y esto es una cosa que os lo traigo aquí para que lo veáis, porque también hay discusión ahora si los escudos iban pintados o iban con elementos remachados. Hay algunos campamentos donde han encontrado esto, que son los rayos que decoran los escudos, pero hay gente que dice que no, que eso es de una estatua, otros que plantean que sí. Lo que sí es cierto es que sí que aparecen a veces elementos metálicos, pues que puedan tener que ver con la decoración del escudo, no solo pintado, sino también con elemento. Bueno, los pantalones. ¿Se llevan pantalones en esta época? Bueno, pues hay autores que dicen que no, que el pantalón es una cosa que ya se introduce después de las guerras germánicas, pero que en esta época el pantalón pues no se usaba, pero seguramente habría auxiliares y gente en zonas donde hacía frío que lo llevaría. Bueno, ¿qué os parece? Que es un poco complicado también, ¿no? Porque yo lo que sí me doy cuenta es lo que os decía antes.
que comercialmente la gente cuando compra los equipamientos hay mucha cosa a partir del siglo I después de Cristo, pero de época de guerras no hay casi nada. Hay gente que sí que ha introducido alguna cosa, los de Arma, por ejemplo, tenían el casco Guggenheim, pero yo creo que el último pedido le hizo Guerras Cántabras y le dejó sin existencia, ya no quedan. Y luego cinturones tampoco hay muchos, de época de guerras. A veces es más fácil hacerse uno sencillo de cueros con una V&D que comprarse las placas, que son carísimas también.